Bueno, entonces, de las pruebas a ver, claramente vamos a tener mucho que cortar, porque me parece, o nos parece a todos, algunos las ven como algo peyorativo, otras lo ven como algo positivo, otras instituciones lo ven como algo impuesto. Entonces, digamos que ese debate no es el que nos trae aquí hoy, porque la invitación que nos hacen precisamente es a mostrar pues qué se ha hecho, ¿cierto? Pero sí me parece importante, voy a dividir como la exposición en tres momentos. El primero es hacer una pequeña reflexión sobre la utilidad que puede tener las pruebas a ver para un colegio, porque es que, por eso digo, no quiero entrar en ese debate largo de si sirven, si no sirven, si eso responde a unas exigencias que tienen unos organismos a nivel mundial para responder por la educación, y no sé, ese debate no es el momento. Entonces ese primero será básicamente para ver qué es lo positivo que le podemos sacar. Muchas gracias, Moisés, hermano. ¿Qué le podemos sacar a esas pruebas a ver como instituciones? Ese es el primer, digamos, elemento. El segundo es el caso Loyola. Y el tercero es un atrevimiento que nos hacemos desde Loyola, porque pues el ejercicio nos lo plantearon hace unos 15 días, entonces pues tuvimos una jornada pedagógica conversando un poquito sobre, bueno, qué ha pasado en Loyola, qué tenemos en este momento, y responder esa pregunta: ¿por qué nos fue bien en esto y por qué nos fue mal en esto? Yo les voy a compartir, tal vez ustedes ya lo conozcan, un poco el diagnóstico. Este es el diagnóstico de Loyola 2024. Ahorita les voy a hablar un poquito de esto, pero para que con detenimiento cada uno de ustedes lo vayan observando, porque pues también hay también una decisión de colegio de si incluimos o no un evaluador o un colaborador externo, que en el caso de nosotros pues son los 3 editores. Entonces ya hablaremos de eso. Entrando en materia, estaría esta pregunta, que es, pues, ¿para qué queremos que nuestros estudiantes tengan un buen desempeño en las pruebas AER 11? Y esa pregunta yo sí se las pongo en la mesa en este momento. Abrimos el debate con eso. O sea, estamos acá probablemente para responder esto, pero como colegio, ¿será que el colegio trabaja para las pruebas a ver? Como sabemos que hay colegios que trabajan, entrenan, y en 11, entre 10º y 11 se dedican a entrenar, o sea, trabajan para las pruebas a ver. ¿O será que nosotros utilizamos las pruebas a ver como un insumo y lo ponemos a trabajar para el colegio? ¿Cierto? Entonces yo les pregunto, ¿quién quiere participar? ¿Yo para qué quiero que mis pelados les vaya bien en las pruebas a ver? Es que las pruebas a ver, uno no puede engañarse. Eso es un requisito para que el muchacho pueda continuar con su formación después del colegio. Si yo quiero entrar a la universidad, de alguna manera me exigen. ¿Qué tan cierto es eso, que un niño que haya tenido mal desempeño no va a estar en la universidad? No es que no por bueno o por mal, es un requisito, yo la debo de presentar. A la prueba, no importa. Ya, es como requisito. Bueno, listo. No, pero no estamos hablando del requisito, estamos hablando del buen. Pero no es necesariamente la prueba me va a dar como resultado de que yo, que tuve un buen desempeño académico durante toda mi historia en la institución X, lo voy a tener esa veloz. Pues claramente. Sí, hay sorpresas, y yo creo que todos nos las llevamos año tras año, ¿cierto? Que hay gente que uno piensa que le va a ir súper bien y no le fue tan bien, le fue bien a otra que uno voltea y dice... ¿Y a esto qué, aquí qué pasó? Yo quiero que se tenga en cuenta una consideración. ¿Qué mide pruebas a ver? Claramente, pruebas a ver 11 mide competencias académicas. No mide si es el mejor colegio de la ciudad, si es el peor, si es el mejor ser humano, si es el peor ser humano. Es una de las cosas que funcionan. Posicionar el discurso, ponerlo de manifiesto y ser muy claro cuál es la política institucional, porque se escuchan también discursos como que, a nosotros eso no nos importa, a nosotros no nos preocupa, hasta cuando empieza a preocupar. Exactamente. Pero cuando se posiciona el discurso, una de las cosas que yo planteo es, yo tengo entendido que el ITRE, el Instituto Colombiano de Fomento para la Educación Superior, es uno de los mejores evaluadores de Latinoamérica. Él es competencias académicas. Entonces, cuando hablamos de competencias académicas, hablamos de saberes instrumentales, de herramientas para la vida,
así como lo es el arte, el deporte, la ética, la moral y otros aspectos de la vida que también son importantes. Pero para nosotros tiene que ser claro que la competencia académica es importante, porque ahí es donde también se va dibujando el rol de la escuela. Entonces como que hay una cierta cultura que ha cogido fuerza que indica que no, es que la escuela no es para desarrollarse áreas instrumentales, aquí venimos a socializar, a hacer... Y entonces uno va diciendo, bueno, sí, pero entonces el saber instrumental, ¿qué? Cuando estos muchachos se enfrenten a la vida, no hablemos necesariamente de universidad, porque eso también está asociado a otro tema de factores asociados como oportunidades. Bueno, pero si ellos van a enfrentar una entrevista de trabajo, entonces ¿con qué herramientas van a poder responder a las preguntas? Si se les plantea un examen de comprensión de lectura sencillo, ¿dónde está el saber instrumental? ¿Dónde está la competencia académica que no se desarrolló? Entonces, si uno tiene claro qué es lo que evalúa la prueba de saber y lo posiciona dentro de los asuntos importantes, no solo para la vida institucional, sino que también lo debería hacer para la vida familiar, para el proyecto de vida del muchacho, para que él entienda, hombre, es que sí es mejor saber que no saber. Entonces, eso le va dando como sentido. El mejor resultado, en principio diría yo, es lo más estimulante para el éxito, es el éxito mismo. Cuando los muchachos logran ver que sí se puede, se motivan, se animan más. Y eso yo lo observé en la historia de Lucrecio Jaramillo. La historia de Lucrecio Jaramillo pues tiene un proceso de transición muy interesante, en el cual yo soy apenas un copartícipe, porque eso tiene una historia de más atrás, de cuando yo no estaba. Se nota que el nivel, digamos, la autoestima académica colectiva creció. Yo no sé si eso lo han medido, lo han investigado, pero yo creo que los muchachos sí se van como percibiendo distintos en la medida de sus resultados y empiezan como a vender una idea de que es que en este colegio ocurren cosas buenas o todo lo contrario, que me parece muy triste. Cuando ellos dicen, no, es que nosotros somos los últimos, que nosotros somos los peorcitos, que pasa a veces que en los cursos les dicen, no, es que este es el peor noveno. Eso sí que hace daño. Eso lo han estudiado, bueno, desde la psicología, el efecto Pigmalión, etc. Pero yo creo que, respondiendo un poco a Jaime, esa pregunta que plantea, que es muy provocadora, ¿para qué sirve tener buenos resultados? Yo arrancaría por el tema de cómo se percibe la comunidad educativa, cómo se perciben los estudiantes. Si ellos dicen, uy, pasamos de D a, ¿cuál es la otra categoría? A C, ya ellos empiezan a sentir que hay un reto, algo interesante, algo bueno está pasando en mi colegio, y se animan y atrae gente, pues, atrae gente que también quiere aportar ahí. Hay muchas ganancias, yo dejaría solamente eso. Bueno, yo creo que hay Pensaría que la respuesta a esa pregunta sería muy concisa y es para que nuestros estudiantes accedan a las becas y a los programas o a las ofertas educativas que tiene la ciudad, ¿cierto? No solamente Secretaría de Educación, sino las diferentes instituciones de educación superior. Exacto. Sería como muy puntual. Pero hay 3 elementos, pues, como para resumir. ¿Tu nombre? Juan Carlos. Don Juan Carlos de Lucrecio, que a mí me tocó. Yo salí del Liceo Antioqueño. El Liceo Antioqueño, cuando compartíamos sede en la universidad, en Roledo, en la mañana éramos liceo y en la tarde era Lucrecio. Y me tocó ese despiporre cuando nos regaron por toda la ciudad. Finalmente me gradué en el tricentenario, pero estaba en 10º cuando el Lucrecio llegó al Liceo Antioqueño. 3 elementos que salen ahí pues muy claros. Uno, que sí o sí, teniendo en cuenta las capacidades logísticas, académicas, pedagógicas que tiene el ICFES, tener en cuenta esos resultados, pues va a derivar que también mi institución educativa pues se alinea a unos estándares que son considerados buenos. Lo segundo es que aporta al clima escolar y al orgullo de portar ese escudo, en este caso del Lucrecio, en el pecho. Tercero, pues está pues el goodwill, que además atrae otra serie de personas, que se deriva un poquito en lo que él nos dice, y es, ves que a estos pelados les va lo más de bien. Entonces a nosotros también nos pasa mucho, es que nos escriben de AFIT, de la Escuela de Ingenieros, del mismo ITM, porque saben que hay unos chicos que tienen muy buenos resultados y que son un insumo importante para las universidades. Y es precisamente entender o
bueno, esto es un ejercicio que hicimos en el Loyola para tratar de mirar cómo es que las pruebas impactan positivamente en la institución educativa. Ya lo mencionaste, como ellos hacen un trabajo por competencias y de alguna manera el sistema educativo se ha volcado mucho a desarrollar ese tipo de estrategia dentro del modelo pedagógico de las instituciones, entonces nos ayudan mucho a alinear el proyecto pedagógico hacia la evaluación de competencias. Los resultados claramente, si son vistos de manera consciente, porque otro elemento es que la Secretaría de Educación, y lo digo porque en Antioquia sucedía mucho, yo vengo de la Secretaría de Educación de Antioquia, constantemente nos estaban diciendo, nos estaban capacitando, así es que se aprovechan los resultados de las pruebas saber. Y es un asunto que de alguna manera no trabajaban juiciosamente las instituciones, o se sentaban ahí en la conferencia, se dormían y no ponían cuidado de cómo efectivamente esos resultados nos ayudaban a identificar las áreas de mejora, que es un tema que desde la administración educativa es complejo, porque tú lo dijiste, vamos al tema de los maestros, casi siempre unos resultados de unas pruebas apuntan es al desempeño de un maestro, o sea, si a mí me fue mal en ciencias naturales, ¿a quién le caigo? Pues a los maestros de ciencias naturales, ¿qué está pasando? Obviamente la reglamentación que nos dan las pruebas saber son objetivas, no tienen un carácter subjetivo, sino que como son estandarizadas, pues le están dando a la institución un elemento que nos puede servir, como lo mencionamos, para hacer planes de mejoramiento, no solamente a la malla curricular, por ejemplo, o al proyecto pedagógico, sino muy específicamente a los docentes, porque si consecutivamente analizamos el historial del desempeño de las pruebas a ver y vemos que es que a nosotros, sí, es que todos los años nos va mal en matemáticas y eso lo normalizan y ya, pero entonces, ¿qué viene haciendo el área de matemáticas para mejorar esos procesos? Bueno, ya esto está como repetitivo acá un poco, nos ayuda a identificar fortalezas y debilidades, claramente por ejemplo, en lo que vienen observando, hay un análisis de cuáles son las materias o las áreas o los temas específicos en las que tenemos un menor desempeño. Por tanto, pues si uno es juicioso dentro de la administración educativa, es decir, es que aquí estamos como mal en esta parte, hacemos pues un consejo académico y determinamos cuál sería como ese plan de mejora. Por otro lado, el tema de compararnos a veces no gusta y ahí es donde entra el discurso, no, es que las pruebas a ver para qué y las ven de manera peyorativa y entonces normalizan en el que estemos en el puesto 4000 no sé cómo, pero eso realmente al estar en un ranking, llamémoslo así, nos obliga a tener, pues si somos conscientes que queremos mejorar la educación de nuestra institución o el servicio que estamos dando, a tener claramente metas de mejora. Es decir, el colegio tendrá la posibilidad de ignorar o no el puesto en el que está, porque también tú lo mencionaste. Si para unos es orgullo estar entre los primeros, ¿qué siente la comunidad educativa cuando está por allá en esas de coleros pues a nivel municipal, por ejemplo? Ya un poco en lo macro, ayudaba mucho a las secretarías de educación cuando se hace ese análisis pues, del municipio a diseñar políticas educativas que pueden ser pues, a nivel regional, nacional, para mejorar ese desempeño. Claramente siempre está el tema de formación docente, porque si nosotros vemos que en el municipio el peor desempeño es en tecnología y sociedad, por ejemplo, entonces habría que instaurar en ese periodo de gobierno pues alguna estrategia, por ejemplo desde acá de MOVA, para fortalecer esos procesos. Esto va un poquito ligado a lo que acabamos de observar. Si se tienen en cuenta esos resultados, claramente la calidad educativa, sea municipal o sea de la institución, pues tiende a mejorar.
si los tenemos en cuenta, porque es que tristemente pues muchos no lo tienen en cuenta. Ah, sí, no fue así. Aquí yo abro un paréntesis, y a mí de pronto en la institución educativa me pasaba que por la situación social en la que vivía, el desempeño era bastante malo. Y yo me hinqué básicamente a trabajar temas de convivencia no académicos, pero que el mejorar los ambientes de aprendizaje, el mejorar la convivencia entre los estudiantes y los maestros, entre los maestros mismos, entre los maestros y los coordinadores que habían tensiones, eso terminó mejorando. O sea, solamente trabajar el tema de convivencia elevó los resultados de la institución educativa en las pruebas a ver, sin pensar en lo académico o lo que acabamos de mencionar. Lo decía ahora al principio, nos sirve mucho también a los administradores educativos para rendir cuentas. Bueno, es que listo, nos ocupamos los primeros puestos por esto y esto y esto. Si nos fue mal, también yo creo que uno como parte de la comunidad educativa merece una explicación. Profes, rector, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos está yendo bien? ¿Cómo la familia además pues se puede incluir en ese proceso de mejora? Y si requerimos o no de una ayuda externa que muchas veces puede provenir de la misma Secretaría de Educación o de entidades privadas como en este caso que presentamos de los 3 editores. Jaime, sí. Perdóname, para que podamos empezar vamos a interactuar varios. Claro. Quisiera darle un complemento de una idea que usted acabo de mencionar, y ese recogiendo un poco el proceso. Lo que ocurrió en muchas instituciones, yo pensaría que en todas las que están aquí y otras que han tenido un mejoramiento importante, lo que ha ocurrido primero no es empezar a pensar en pruebas Saber 11, sino organizar la casa. Lo digo porque usted mencionó una experiencia donde mejoraba ambientes de aprendizaje, convivencia escolar. Yo creo que esa fue la historia, justamente esa es la historia de Lucrecio Jaramillo. Cuando yo llegué en el año 2011, los 2 directivos que había, el rector y la coordinadora, hacía unos 3 años habían hecho una apuesta muy seria por poner en orden la casa. El colegio tuvo una historia muy negativa antes de esa administración. Era un caos completo, estaba desprestigiado, estaba caído, acabado. Y estas personas se pusieron a la tarea de organizarlo. Entonces, una de las cosas que se decidió en su momento fue definir un sistema de calidad, y un sistema de calidad certificado, que no necesariamente es lo mismo. Nosotros ya tenemos un sistema de calidad, pero ahora no está certificado, pero es un sistema de calidad propio. Ellos hicieron ese ejercicio, por ahí derecho mejoró la convivencia escolar, el ambiente de aula, el ambiente laboral, eso es fundamental. Entonces los profes dicen cosas como: oiga, rector, aquí se puede dictar clase. Y yo, ¿cómo así? ¿Por qué? Es que yo vengo, allá no dejaban dictar clase, allá mandan los muchachos, allá hacen lo que quieren. Eso es una realidad. Creo que es una triste realidad, pero pasa. Y no es porque, no, es que hay una imposición y hay un autoritarismo y un verticalismo. No, es que empiezan a darse cosas en donde efectivamente lo académico empieza a cobrar lugar, empieza a coger lugar, a ganar espacio, en la medida que la convivencia, la organización escolar, el manual es bien estructurado, hay un sistema institucional de evaluación muy claro, con unos formatos, con unos criterios, con unos tiempos, con una política. Y los resultados empiezan a darse naturalmente. Nunca el colegio dijo: es que nosotros vamos a estar en ese lugar allí para saber. No, además hay otros indicadores que son igualmente importantes, que quiero mencionar aquí eso también, y es que si el tema fuera únicamente pruebas Saber, pues uno decía, algo está pasando, está falseándose el propósito o está falseándose el proceso. Yo trabajé en el sector privado y conocí historias de colegios privados que los rectores iban y le decían a los muchachos: usted presenta la prueba, usted no pague, porque eso me parece muy lamentable, muy triste. Entonces es una forma de falsear, o como decía, dediquémonos a prepararlos para el examen del ICFES, como se dice. Pero cuando uno ve indicadores como el indicador de pertinencia de la oferta educativa, y eso se obtiene midiendo
desde el seguimiento a los egresados, ¿dónde están los egresados? ¿Qué tanto lo que nosotros hicimos les ayudó en su proyecto de vida? El acceso a la universidad o a la educación superior, ya no necesariamente a una carrera profesional, sino a técnica, tecnológico, etc. Esos otros indicadores también mejoran. Entonces todo está como amarrado. No necesariamente la apuesta es aquí le jalamos o no las pruebas a ver, porque esos debates yo he pasado por consejos académicos donde se dan esos debates y hay profesores que tienen, como dicen, el que más saliva tiene más harina come. Entonces monopolizan el discurso y dicen no, aquí no, es que aquí nosotros no le jalamos a quién dijo que pruebas a ver, y ya. Entonces las directivas también dicen bueno, pero es que ese no es el punto es mejoremos integralmente. Mejorando integralmente, las otras cosas se van a ir dando, eso va a llegar. Yo creo que esa ha sido como la historia y por eso quería como reforzar un poco ese. No, excelente, y lo hiciste en el momento oportuno porque ya habíamos terminado esa primera parte. Aquí se abre, si quieren compartirnos, pues, aparte de esta reflexión que es muy de Loyola, pero pueden haber elementos que podamos compartir. No sé si hay algo más o pasamos al... Bueno, yo soy profe de lectura crítica de la institución educativa La Presentación, y pues todos sabemos acá que la prueba saber es un proceso evaluativo, no nos vamos a decir mentira. Entonces, desde la institución educativa La Presentación, y todos los que aquí estamos, me imagino, pensamos igual, es imposible obtener resultados evaluativos deseados sin intervenir el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque entonces pasaría lo que dice el profe, falseamos el resultado y nos dedicamos, como hacen algunas instituciones del sector privado, solo los preparo para saber 11, pero se desligan otros procesos también importantes. Entonces, en el caso de nosotros de La Presentación, y también lo asocio con la pregunta que usted hizo anteriormente, nos dice, es que el ICFES es como un cierre con broche de oro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que la institución ha llevado a lo largo de su vida institucional y a lo largo de la promoción de las estudiantes. Entonces, si nosotros pretendemos que en nuestro caso son niñas, que las chicas obtengan un buen proceso ICFES, tenemos dos formas de hacerlo: o las preparamos de manera exclusiva para eso y falsearíamos un proceso, o intervenimos la enseñanza y el aprendizaje con recursos y herramientas que las llevan a que eso para ellas no sea tan complejo, que es lo que hace la institución, ¿cierto? Y que en su momento, cuando nos dé la intervención, lo vamos a charlar más a fondo. Entonces, ¿qué pensaríamos nosotros? Cada institución tiene dinámicas diferentes, contextos diferentes, aunque estemos en la misma ciudad, pero es importantísimo que la comunidad educativa, desde los directivos y de todos los que hacemos parte de esta institución, comprendamos, no es la prueba, es el proceso, es intervenir la enseñanza y el aprendizaje para que en esa evaluación obtengamos esos resultados y también lleguemos a otros aportes importantes, como es posicionar a nuestras estudiantes en grandes universidades públicas y privadas de la ciudad, en grandes patrocinios económicos y académicos. Entonces es ahí donde decimos, y siempre lo hemos dicho en el colegio y lo hemos dicho en los diferentes escenarios en los que participamos, imposible obtener en evaluación los resultados deseados si no se interviene en la enseñanza y el aprendizaje que hay detrás. Sí, eso es lo que nosotros precisamente hacemos y que en su momento lo vamos a Completando especificar. ahora, en la institución no se hace el análisis de 11 o de bachillerato, o sea, nos está yendo mal en matemáticas, entonces es el profesor de 10 y 11, no, es la profesora de preescolar, o sea, venga, miramos todo el proceso, porque en algún lado estamos fallando de ese proceso. Entonces, cuando uno empieza a hacer el análisis, uno ya interviene a la profesora X y le dice, venga, hermano, que usted aquí está, si no da, porque pues es que todos somos seres humanos y no me dio, entonces empezamos a jugar con el recurso humano y acomodarlo también donde el docente se siente bien, porque es que esa es la otra, yo no doy de lo que no tengo. Entonces, si mi docente está contento con el grupo, con sus estudiantes y la asignatura a la cual él da el 100%. Sobre todo en primaria, sí. En primaria, por ejemplo, nosotros hemos hecho el caso de que hemos especializado a nuestras docentes. Entonces hay profesorado desde segundo. ¡Ay, qué horror! Sí, pero las niñas
reciben el saber de todas las asignaturas, haciendo énfasis en lengua castellana y en matemáticas. Obvio que sí, pues porque es que es la función de la primaria, pero desde el lenguaje de las ciencias, desde el lenguaje social, desde el lenguaje de las profesoras se posesionan, conocen su asignatura, aman su asignatura y le empiezan a enseñar a esas chicas a amar la asignatura. Sí, eso también fue una estrategia que yo utilicé en la normal, porque allá tenían la costumbre incluso de acompañar los niños de primero a tercero, la misma profesora, con lo benéfico o no que puede ser eso. Entonces también entramos al tema del profesorado, fue un año de transición terrible, pero importantísimo que las personas que tienen el saber específico aporten desde el... Eso en la logística a los padres al principio les da como, se les vuelve un mundo, pero a la larga uno ve el beneficio. Pero ahí uno adquiere esas chicas de primaria en tercero, por ejemplo cuando hacían las pruebas censales en tercero, nosotros quedábamos por allá en las nubes, porque las niñas eran capaces de comprender cualquier tipo de lectura, eran capaces de responder la estructura metodológica, eran capaces de responder en la lógica matemática, eran capaces de responder en lo social, en esas competencias sociales que les hacían. Y nosotros en tercero éramos mejor que en 11. Éramos mejor que en 11. Pero es eso, porque a las chicas desde muy pequeñitas les estamos enseñando un pensamiento desde la misma línea, o sea, lectura y matemáticas, pero mirado desde todas las visiones que podemos tener en un componente social. Y nos iba muy bien, ya en quinto bajábamos un poquito, ¿cierto? Porque ya nos nivelamos, no teníamos el factor diferencial con respecto a las otras instituciones. Pero eso les ayuda a que finalmente en 11 puedan afrontar esas pruebas por un proceso y no por un prepararlas para... Por un entrenamiento. Exacto. Porque es que el proceso se va desde todos los grados, o sea, en la institución hay diferentes estrategias que siempre son desde el grado, desde las más pequeñitas hasta las más grandes, o sea, todas llevan el mismo proceso. Entonces cuando van llegando, a medida que uno les va viendo el nivel de independencia que van tomando y autonomía, cuando llegan a cuarto y quinto de primaria, estamos hablando todavía de la primaria, y les permite entonces de pronto que no sea tan brusco de cierta manera ese cambio que genera tanto choque en ocasiones. Hay unos que no vamos a poder controlar, que tienen que ver pues, con esa parte de crecimiento como tal, pero desde lo académico mantienen un ritmo que les permite acoplarse fácilmente de la primaria al bachillerato, porque ya tienen la misma tipología de estrategias que dan en los grados inferiores, se están contemplando todavía en los superiores, y eso les permite una continuidad, y la continuidad es muy importante en todo proceso. Y el hábito, la evaluación como hábito. La evaluación como hábito, ya ella no la sorprende llegar a un IFES, no la sorprende. Entonces, cuando lleguemos a nuestro espacio institucional profundizaremos más, pero sí, la evaluación es un hábito y la estructura... Creo que hay tiempo. Sí, y la estructura... Eso es heredad. Pero ahí era conversar. Eso es heredad. No, que vamos a hablar como de lo mismo. Sí, Más o menos, eso es heredad. Exacto. Entonces, incluso está la señora Nancy aquí, que también va a ser mencionada en este proceso de la presentación. Entonces vamos a ver cómo se ha vuelto un hábito los procesos evaluativos en la institución y cómo es homogeneizada la estructura de la enseñanza y de la cómo no se aprendizaje. pierden a pesar de los cambios que se dan. Entonces me imagino que ya yo soy creo que la más nuevecita de acá, este grupo que está acá, apenas llegué. Gracias, hombre. La más nueva en cuanto al cambio de estilo. Pero yo, por ejemplo, si ella, o sea, algo que le admiro mucho a la presentación es esa capacidad que ha tenido de que los procesos no se pierdan a pesar de los cambios que hayan administrativos. Tenemos la creencia de que se llega a un nuevo rector y llega a cambiar absolutamente todo. Pues no es la creencia, es estadísticamente comprobado. Llega y traumatiza a todo un colegio porque trae sus propias ideas y considera que son correctas, pero no se sientan a analizar Yo a trabajar en equipo. haciendo, qué estaba funcionando, qué puede continuarse y qué puede dársele para que pueda darse todo un proceso interesante. Nosotros las estamos escuchando y nosotros cuando empezamos a hacer como esta planeación con el jefe,
ese era uno de los puntos fundamentales que tenemos nosotros aquí. Y haciendo la lectura de los PEI, de cada una de las instituciones, veíamos el proceso que se viene. No sabía que era doña Nancy, pero se menciona en el PEI institucional de la presentación la continuidad de lo que se venía haciendo. Entonces una de las que queríamos conversar, pero les hablábamos en el equipo, y es que ustedes lo tienen institucionalizado en su PEI. Entonces, si yo me voy como rectora de la institución, el proceso continúa. Ella lo decía, entonces, las personas pasan, las instituciones quedan. Eso es cierto. Entonces, queda. en conversación con el equipo decíamos, estas instituciones tienen en su PEI, unas más que otras, lo tienen escrito ese proceso, y cuando hablábamos con el jefe en la planeación, la importancia que ustedes hagan en sus PEI, todo ese proceso, ese paso a paso de lo que ustedes hacen, y que mire que se está visualizando en algo importante y que están dejándose esa historia, y para que se siga continuando con el proceso y no se queden los procesos ahí. Pero la importancia de hacer eso. Que ellos también estén. Lo que hicieron ellos dos fue cambiar de institución. Sí, yo empecé en el máster de... Lo que hicieron fue cambiar de institución. Y aquí están las dos instituciones. Exacto, y sigue el proceso. O sea, mire la importancia de una puerta estamos en giratoria. sectores diferentes, estamos con gente distinta, pero entonces son cosas que funcionan. Está la rectora Eso es el momento de agradecer. Y María estaba en la presentación. Mire que ya está Aquí lo que hay es un monopolio, es lo que estoy, monopolio lo que estoy observando. Bueno niños, vamos a dar cierre con Alejandro para poder yo hablar pues del Loyola, que no he podido. Claro, digamos que mi aporte va dirigido es a entender la profundidad y el significado de la evaluación de las pruebas saber, ¿cierto? Las pruebas saber pues se crean por medio de la ley 1324 del 2009, y si ustedes me permiten leer, dice: por el cual se fija parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una cultura de la evaluación, y se transforma el IFES, ¿cierto? ¿A qué voy? A que todos tenemos prácticas en comunes, cada una de las instituciones que tienen acá, y es no concebir las pruebas saber como una simple evaluación como la dices tú, sino que ya ustedes van un paso más adelante en entender que es una cultura evaluativa, y que esa cultura evaluativa implica homogeneizar procesos, implica permanencia de prácticas, implica experiencias en el tiempo, ¿cierto? Entonces digamos que son criterios que cada uno de los expositores, cuando pase al frente, vamos a encontrar en común, porque es lo que estamos hablando aquí. Sí, esto lo hacía igual, esto lo hace Loyola, esto tal cosa, ¿cierto? Entonces es eso, entender que no es una mera evaluación, y esas instituciones de las que habla el rector del Lucrecio, de cuando dicen no, yo no me monto porque no creemos en eso, es porque no han entendido la cultura evaluativa y esos procesos de transformación, ¿cierto? Entonces digamos que mi aporte iba como en línea a lo que estás concluyendo en esa primera parte pues como de la presentación, y es en entender eso, pues todo lo entendemos aquí, ¿cierto? Pero es poderlo llevar a esas otras 24 instituciones o 40 y pico de las categorías más abajo, es que ellos puedan entender que es una cultura, que no es simplemente una mera evaluación, ¿cierto? El tema de cultura es muy importante, porque finalmente se trata de lo que hacemos desde preescolar a 11, y no solamente es un tema de análisis de resultados, sino que ya vimos que es un tema de cultura del día a día, de cómo me relaciono con el otro, de ambientes escolares que inciden bastante. Y bueno, ya entonces en esta segunda parte, yo le había dicho a Osber que yo tenía como, no, yo que voy a hablar 45 minutos, y ¿cuántos llevamos ya, por Dios? Vamos para el caso de Loyola. Es que esta fue la definición en ese consejo académico: el Loyola no trabaja para las pruebas saber.
los resultados son un coletazo de la investigación escolar. Son muchos los elementos que están ahí, pero lo que sobresale del modelo pedagógico, del trabajo del día a día, de la cultura de Loyola, es el tema de la investigación escolar. Y aquí yo quiero, bueno, sin embargo hay algunas acciones que apuntan a la preparación de los estudiantes para la prueba. Si bien esta es, digamos, la percepción que se tiene en la institución, que nosotros trabajamos para las pruebas, a nosotros nos va bien, es porque somos, como decía una mamá ahorita que iba yo saliendo, no, tengo que ir para MOA. ¿Y qué vas a hacer? No, va a hacer esta exposición. Ah, no, es que en un colegio le va bien, es porque si los profes son juiciosos, les va bien. Esa fue la expresión de la mamá. Sin embargo, hay algunas acciones que claramente apuntan a la preparación, digamos, de la prueba como tal. Entonces, voy a tratar de ser expedito en esta parte. ¿Cuál sería esas competencias la investigación escolar en el Colegio Loyola? ¿Cómo le ayuda a los pelados a que les vaya bien en las pruebas? A ver, la investigación escolar permite que los estudiantes profundicen en los temas específicamente que se manejan ahí, porque como nosotros tenemos como 7 líneas de investigación y de 9 a 11 ellos se especializan en una de ellas, entonces profundizan mucho en los temas. Ahorita lo mencionabas tú, que se va a ver más adelantico, el análisis de la información para realizar los proyectos de investigación le dan a ellos una capacidad holística de entender un contexto macro y de textos que están entre líneas. Por eso el pensamiento crítico ahí sale como muy, si de pronto vieron en detalle, es la competencia que aparece sobresaliente o avanzada, ¿es que sale? Sí. Avanzada en el Colegio Loyola. Esto va un poco a lo que habíamos mencionado ahora, pero la investigación escolar le permite a los pelados entender mucho en qué me va bien, en qué soy bueno, porque cuando ellos trasegan por 7 líneas de investigación de sexto a octavo, ellos dicen, uy no, es que yo soy muy bueno para biotecnología, uy no, yo soy muy bueno para robótica. Al ellos lograr entender en qué son buenos, claramente también van a notar en dónde deben enfocar el trabajo en esos temas que requieren un poco más de atención. Lo mencionamos ahora, claramente el compromiso de los profes es súper importante, y les cuento una experiencia de Loyola pues que a mí me asustó incluso cuando Secretaría me dice, te estamos pensando para Loyola. Yo soy el 9º rector en 14 años. Y para que un proceso sea firme y fuerte en una... sí, yo hasta aquí señalo este monopolio, este monopolio claramente, pues hombre, se requiere pues más de un año, porque hubo rectores ahí que estuvieron como un par de añitos ahí, pero eso queda cuenta de Loyola, que hay una cultura muy fuerte dentro de los maestros. Y yo lo he dicho ya en varios escenarios, este colegio es de los profes, todavía ellos me están patroneando. O sea, yo llegué allá y ellos se me paran en la raya, no rector, es que usted no ha hecho esto, no rector Pilas, que es que nosotros tenemos la costumbre de tal cosa. Entonces ellos son muy parados en la raya, y a los profesores nuevos, Moisés conoce un poquito el tema, a los profesores, venga, no está funcionando para investigación. Ya le dimos los temas, ya lo capacitamos y está viendo otras cosas. Hermano, ¿qué vamos a ver con él? Los mismos profes. No, y los mismos niños. Llegó una profe nueva y dice... Estamos hablando igual ya. Llegó una profe nueva y entonces pues no sabía ni forro de investigación, yo le expliqué el modelo, todo. Y ella, no, yo voy a asumir el reto. Y empezó a dar disque investigación, qué pena dar tan peyorativo, pero los niños le decían, profe, el método científico ya lo vimos en sexto, para que estamos en octavo. Entonces, los niños conocen más. Sí, exacto, ya conocen más de investigación que la profe que está llegando. Entonces, es un asunto... Pero es importante destacar una cosa, que el docente se siente orgulloso de estar trabajando en la institución. Yo pienso que sí o no. Y los personajes nuevos que llegan muchos dicen,
es que yo quiero desarrollar cosas y hay colegios en que yo no puedo exigir que, ¿sí me entendés? La mayoría de nuestros docentes viven orgullosos de estar trabajando allá. Eso es un insumo que hay que aprovechar. Y El sentido de pertenencia. Y el que no se acomoda se va para allá a pedir traslado. Sí, entonces ahora tú lo mencionabas, hay un nivel que ni siquiera somos, en el caso de Loyola, como directivos los que procuramos mantener, son los mismos docentes y hasta los mismos niños, ni mencionar a los papás que ya tienen, digamos, están acostumbrados a un buen nivel y a un buen desempeño. Entonces cuando hay un profe que medio está ahí, llega al mar de quejas, veas que este profe no entonces ha sido... Ustedes no, perdón, yo le agradezco. Sí. No les pasa lo mismo que a nosotros. Nosotros ya recibimos los nietos de las graduadas, pues. No, Como toda la descendencia. es que Loyola es un cachorro, Loyola está en su adolescencia, tenemos 14 añitos. Estamos cumpliendo 60 años. Ya. La institución. La institución. Nosotros casi que también. No, usted sí, yo no. Pero si llegan hermanitos, pues, por lo menos. Sí. Entonces esas familias, que son ya familia presentación, como dicen ellos, jalan muy duro y son muy pendientes y exigen mucho. Vea, hay una experiencia que es muy interesante que hemos visto recientemente. Nosotros nos catalogan de ser muy clásicos, pues, extremadamente clásicos, tradicionales y todo lo demás, a pesar de que siempre se ha tenido presente que la escuela tradicional no funciona. Pero es muy extraño, se han salido varias chicas que se han ido para el Cosmos, el de Confama, pues, que es el Plus Ultra, y vuelven y retornan a la presentación. Esa es una experiencia que para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿qué pasa, pues? Y el núcleo de la jefe de núcleo nos llevó precisamente al Cosmos, ahí en Guayabal, a conocer la experiencia de ellos. Y es una experiencia extremadamente liberadora. Los niños desarrollan habilidades y destrezas artísticas, culturales. Tienen 3 maestros en cada aula, uno que es el que coordina. Ellos tienen una estructura muy interesante. Obviamente hay recursos económicos, pero ¿por qué vuelven las niñas a la presentación? Eso es un motivo de investigación que vale la pena. Que se sienten perdidas. Se sienten perdidas, ¿por qué? Porque vienen con una doma. Ustedes saben que Foucault decía que la cárcel, el manicomio y la escuela nacieron juntos. Y eso es muy cierto. Por eso pusieron locos a dirigirle todo eso. No, sino que siempre ha sido condición del ser humano, encerrarlo a través del saber, o encerrarlo a través de la locura, o encerrarlo a través del delito. Entonces, esa doma que hace la educación, porque nosotros somos domadores de chicos y los vamos preparando para la sociedad colectiva, esa doma se queda metida en uno. Entonces, cuando ya pasas a un tipo de educación liberadora diferente, eso es un caos mental, y vuelven al colegio. Es muy extraño. Yo ya he estado mirando eso. Ya hasta las más pequeñas, porque Las yo niñas diría que chiquitas. las de bachillerato está bien, pero las pequeñitas no logran, de segundo, incluso hicieron solo transición y primero y regresaron, porque No sé. no fueron capaces. Hay algo que cautiva, pues, en el discurso de los colegios y bueno. Pero sin embargo hay decepción, hay un alto nivel de decepción. Yo no sé si a vos te ha ocurrido eso. Nosotros, sí, ha habido muchos cambios económicos. Los arrendamientos en Guayabal se treparon de una manera miedosa.
y eso ha hecho que muchas familias tengan que irse para los pueblos, para el extranjero. Los venezolanos se fueron muchos. Hay un montón de factores que eso no lo hemos mirado, no lo hemos mirado aquí, factores psicosociales que valen la pena analizar el por qué. Por ejemplo, los estratos de Lucrecio, el estrato de Mater Dei, el estrato de la presentación muy similares, diferentes a ustedes, pero el apoyo externo que ustedes han tenido, los gobiernos externos que han metido allá la posibilidad de que el rector pueda casi que elegir el docente que necesita, dado el proyecto que genera los procesos colombo-suizos y demás, porque eso es una historia que tiene el Loyola diferente y está inmerso en un ámbito social complicado, a diferencia de nosotros. Y nosotros tenemos una herencia de padres de familia ya con niveles educativos más altos que pueden proporcionarle exigencias a los establecimientos y exigencias a los niños. Entonces hay que mirar también ese contexto socioeconómico y socioemocional también de los estudiantes. Hay que mirar todos esos aspectos. Listo, muchas gracias. Con lo que usted dice, rector, lamento que hoy no tengamos la compañía de Urbana, porque está ubicado en la Comuna 5, que ha tenido una historia muy compleja en temas de violencia y no ha tenido, digamos, ese agregado que le hemos dado a Loyola. Sin embargo, pues también tiene muy buenos resultados y sería también interesante conocer qué pasaría allá en Loyola, que es como diferente a lo que tenemos acá con otras cuatro instituciones. Ese aspecto que usted menciona nos pone nosotros como a pensar también, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué la institución no tiene que estar dentro de un contexto socioeconómico determinado, sino que también puede estar en otro ambiente y generar buenos resultados? Hay una institución que por motivos externos en ese momento no está prestando servicio, que es la Asunción, que hay en Santa Cruz, y venía con un proceso muy interesante y también venía con una tradición como muy clásica en su formación. Cuando no puede ser prestado el servicio, las estudiantes encontraban justamente ese estrés, ese choque, porque llegaban, bueno, aquí como es el proyecto de lectura, por ejemplo, y encontrarse con maestros que le digan, no, aquí no se lee, y no pregunte más, ¿cierto? Entonces, como mirar ese tipo de qué pasa en las dinámicas socioculturales que hace que instituciones puedan surgir, en cambio otras lastimosamente vayan hacia atrás. Entonces, y mira, pero también hay otro factor que es la herencia cultural del establecimiento. Ellas son hijas de monjas, nosotros somos hijos de monjas, Sor Juan Inés de la Cruz es hijo de monjas, la Asunción es hijo de monjas, es decir, tienen una infraestructura, ustedes saben que las religiosas son de una disciplina y que eso también forja como una historia, el imaginario colectivo se genera desde ahí con una cosa muy particular, a diferencia de Lucrecio. El Lucrecio tiene que ver con una tradición muy grande que hubo en Medellín, que era el Lucrecio, la Universidad de Antioquia, el CEFA, la Javiera Londoño y el Marco Fidel Suárez, y que de un momento a otro, y el Pascual Bravo, de un momento a otro se eclipsaron y el único que quedó comandando como la parada ha sido el Lucrecio. O resucitó más bien. Resucitó, porque tuvo unos problemas internos, de relaciones internas que jodieron mucho a Lucrecio. Yo quiero aportar algo ahí en ese punto de los contextos, pero voy a tratar de ser breve. Yo noté eso cuando llegué ahí al Lucrecio Jaramillo y pues le queda a uno la pregunta, ¿cómo en contextos donde digamos hay una especie de privilegio, de favorecimiento, puede haber instituciones con muy malos resultados? No hablemos solamente de pruebas a ver, sino de todos los otros indicadores de convivencia, de la gestión de la calidad, ¿cierto? Yo creo que vale la pena, porque como este es un ejercicio también de más allá de nuestras propias experiencias, tratar de aportar
a este equipo de supervisión lo que más podamos. Yo creo que hay que definir institucionalmente qué es posible alcanzar. Y eso ayuda a bajar las tensiones también. Hablar desde la posibilidad. Cuando se nos plantea, pero nosotros, ¿por qué tenemos que hacer eso? Pero es que a nosotros, a ver, rector, ¿dónde están los premios, los estímulos para este colegio por estar? A mí nunca me han dado nada, nunca me han... Y empiezan reclamos. Mire, en cambio, no tenemos ni internet, no tenemos ni computadores. Vea esos techos como están y usted dale el hora ahí con el tema de mejoramiento. Entonces, porque los profes empiezan a posicionar esos discursos. Y yo he tratado de construir como un discurso alrededor de eso también y decir, hombre, nosotros ¿qué podemos realmente lograr? ¿Qué podemos realmente hacer? Y esa respuesta pasa por reconocer lo que hay, qué tenemos ahí. Entonces, en un diagnóstico que se hace de condiciones socioeconómicas, socioemocionales, familias, capital cultural, pues uno encuentra que ahí hay mucho por hacer. Entonces yo les digo, venga, entonces, si usted aquí tiene un 90% de familias comprometidas, un 90 o más de estudiantes que tienen soporte emocional, social, ¿por qué no hacemos lo mejor que podamos con eso? O hagamos lo que sucedía aquí hace 15 años. A pesar de estar con una materia prima, por decirlo de alguna manera, con unos recursos muy potentes, entonces hacemos mucho menos de lo que es posible. Eso no podemos darnos ese gusto. Cuando vino la pandemia y arrancó todo ese proceso de virtualidad, de aprendizaje remoto y luego la alternancia, era eso, hacíamos un análisis y encontrábamos que el 97 o 98% de muchachos tenían o un computador o un celular y conectividad. Entonces yo decía, ¿y por qué no podemos dictar una clase virtual? Y en la alternancia, ¿por qué si en cada salón hay un televisor interactivo, hay un portátil con cámara, micrófono, ¿por qué no podemos hacer la clase con la mitad del grupo y que la otra mitad del grupo esté conectado allá si tienen con qué conectarse? Y ahí sí se acaban los cuestionamientos. Es que se puede hacer. Entonces yo creo que un análisis es un ejercicio que hay que hacer en cada contexto. La pandemia, al evaluar en la época de la pandemia, la gente, nosotros teníamos casi todo el mundo conectado. Por eso es una ventaja. En cambio había otros colegios que no llegaban ni la misericordia del Señor. Pues. Uno no puede, yo creo que secretaría o gobierno no puede pedirle a un colegio con unas condiciones, digamos, sociales, culturales muy pobres, no puede pedirle imposibles. Pero lo que yo he observado, pero puede ser una apreciación subjetiva y muy mediocre, poco científica, es que normalmente en educación pública se tiende a hacer menos de lo posible, normalmente. Y las limitaciones se vuelven la mejor excusa. No, pero aquí ¿qué nos vienen a decir? Nosotros estamos en categoría D porque es que estamos en tal lugar. Aquí no hay nada. No. Carro que no es mío. Gracias. Gracias a vos. Incluso, señor rector, cuando llegan a instituciones como las nuestras, maestros acostumbrados a otros ritmos institucionales, chocan inmediatamente. Porque hay una creencia o lo imaginario colectivo entre muchos docentes, sino que no. Hasta aquí como catedrático. Y chocan cuando llegan a dinámicas institucionales como esta. Venga, yo les propongo algo para que podamos acabar con los yolas. Acabemos con los yolas. Acabemos con eco. Para nosotros es fundamental escucharnos a cada uno. Entonces no queremos que se nos quede el tiempo corto y no podamos ver las experiencias que tiene cada uno. Es que, discúlpeme, yo propongo como una moción y es que permitamos que cada uno, estas conversaciones son muy enriquecedoras, pero sí creería yo que lo mejor es que cada cual exponga y luego nosotros tomemos nota por si hay alguna duda, alguna precisión que haya que hacer para poder seguir eso, porque si no quedamos muy cortos y qué pena que nosotros no puedan. Entonces termina los yolas, salimos al break para que coman algo, descansen, se estiren y volvemos y entonces implementamos lo que vamos a hacer. ¿Listo? Muy bien, entonces retomando para recordarles
había iniciado exponiendo y en resumen que el desempeño de los estudiantes en las pruebas saber son buenos básicamente por el proceso de investigación que se tiene, que les da a ellos unas competencias bastante amplias para afrontar la prueba. Habíamos hablado de la capacidad de análisis y de sintetizar la información, desde lo macro hasta esa lectura implícita que aparece en los textos, pero resulta que también dentro del proceso de investigación los maestros utilizan, mejor dicho, el proceso de investigación les sirve a ellos para diseñar preguntas tipo ICFES. Entonces nosotros procuramos que la evaluación, que lo mencionaron ahora en la mesa, debe ser continua y un hábito, y que se convierta como algo muy tranquilo para el estudiante, tenga un poco la estructura que plantean las pruebas saber, para que estén familiarizados en el momento en el que ellos se deben enfrentar a la prueba finalmente. Aquí viene lo voy a poner toda de una vez para acelerar el proceso aquí de exposición, que en Loyola la competencia que sale avanzada, y lo vieron acá en los resultados, es el pensamiento crítico. Entonces claramente la investigación le da a los muchachos unas altas capacidades. O sea, que nosotros cuando hicimos este ejercicio con los 3 editores, pues hasta nos sorprendió un poquito, porque resulta que ustedes saben que el colegio tiene un convenio con el SENA, que nos permite ir a los laboratorios para hacer las prácticas en nanotecnología, en robótica, biotecnología, y son 7 líneas. Entonces pensábamos que la parte de ciencia y tecnología iba a ser mucho, digamos, lo mejor en las pruebas, y resulta que no, resulta que era el pensamiento crítico quien sale a flote como la mayor competencia que desarrolla la investigación en la institución. Y tomando tus palabras, pues si ellos tienen una capacidad de lectura amplia, de análisis crítico, de pensamiento avanzado, claramente les va a ayudar a resolver la prueba de una manera más efectiva, efectivamente. Entonces, el uso en la investigación los obliga a ellos a leer mucho. También lo mencionaban ahora, creo que fue Alejandro quien mencionó. El leer mucho, obviamente, eso yo creo que no tengo que exponer mucho el asunto. Entre más leemos, más inteligentes y más capacidades nos da al aprovechar todos los recursos bibliográficos que tengamos a la mano. Entonces ellos, para desarrollar sus proyectos de investigación, tienen que leer bastantico. En Loyola, ahorita que tú mencionabas que bueno, que es que llega el niño muy contento porque Loyola es muy buen colegio, pero se da contra el muro y se devuelve para el colegio en el que estaba. A nosotros nos pasa que muchos niños se van del colegio porque tristemente los colombianos no sabemos trabajar en equipo, y hablo de Colombia, ¿cierto? Entonces el trabajo colaborativo es una punta de lanza de nuestro modelo pedagógico, y muchos de los niños salen del colegio porque no logran entender, acomodarse, liderar o ser liderados, y el trabajo colaborativo y el intercambio de ideas fomenta mucho y refuerza los conocimientos que se trabajan en cada una de las materias. Entonces el debate entre ellos ayuda mucho para lo que hablamos tanto en las instituciones como el aprendizaje significativo, que esa palabra aparece mucho, pero no la estudiamos a profundidad y realmente no sabemos de qué se trata. Para finalizar, entonces, en los procesos de investigación también requieren mucha planificación y manejo del tiempo. De hecho, dentro de los equipos hay un rol que es quien controla el tiempo para ejecutar las actividades, y ellos hacen muy buena gestión del tiempo. Entonces, en la prueba, si bien es agotadora, van midiendo esos tiempos. Y para cerrar, pues efectivamente, cuando involucramos a los estudiantes en procesos de investigación, de alguna manera ese coletazo se va a ver en las pruebas a ver. Como el tiempo es corto y la idea era ir cerrando, pero yo creo que esto tal vez está más dedicado porque no conocía mucho la dinámica de lo que vamos a hacer hoy.
nos habíamos atrevido a presentar pero esto yo creo que será pues para los otros compañeros, los otros colegios, a presentar un plan de mejora que puede ser adoptado por una institución educativa en el caso de que quiera elevar pues sus resultados pues en las pruebas saber. Entonces planteamos 4 fases, pero entonces voy a cerrar acá para que tengamos el espacio. Básicamente, y pues por eso le había pedido... Esta es la parte más importante. Sí, dale, porque me parece que esa sería como la recomendación o la propuesta que trae Loyola para esas instituciones. Ah, bueno, listo, sino que, bueno, listo, vamos a hacerlo entonces. Lo primero, claramente tiene que hacerse, pues, como todo, una evaluación. Ahorita lo hablamos, es claro que los resultados de los años anteriores se tienen que presentar de manera estadística, hay que generar un grupo de docentes en el colegio en peliculados, que sabemos que en la gran mayoría de los colegios hay profesores que les interesa el tema y que puedan desarrollar esa estadística que nos muestre cuál ha sido el comportamiento del colegio. Acá entra y bastante importante el apoyo de uno, ¿cómo se llaman estas empresas? Aliados estratégicos. Este sería un aliado estratégico, sí, pero básicamente que tengamos una posibilidad de que alguien nos evalúe de afuera. Acá el proceso en Loyola es que hicimos una prueba diagnóstica, que aquí están los resultados en enero, febrero, empezando el año, para detectar cuáles eran esas áreas que debíamos de mejorar. Por eso se hace la recomendación de que hagamos una prueba diagnóstica. Hoy día quien no la haya hecho pues va a tener un poco el tiempo muy apretado para tratar de ver los pelados. ¿Ustedes con recursos de la institución pagan ese servicio? No, eso está prohibido por el Fondo de Servicios Educativos. Esto es un trabajo que hacemos en conjunto con los padres y en este caso con la Fundación Loyola, que nos ha apoyado un poquito con la realización de las pruebas diagnósticas. Pero los padres de familia se les invita a una reunión donde en este caso va la funcionaria y les explica cuál es el proceso, los costos y pues obviamente eso no es obligatorio. Entonces acá nosotros tenemos las pruebas diagnósticas, se las aplicamos al 100% de los estudiantes, pero el presaber es opcional que el papá lo tome o no. Entonces ya es un contrato directo que hace el padre de familia, en este caso con los 3 editores, que yo vengo trabajando, ahorita hablabas, a mí me formaron también las monjas, a mí las hermanas franciscanas fueron las que me acogieron en la primera parte de mi carrera docente, todo peludo, todo loco, me recibieron allá en el Palermo y ellas me generaron una estructura que hoy día todavía conservo dentro de mi forma de ser. Aquí con el hábito. Sí, no, exacto. Pero he tenido una relación muy cercana con ellas. El San José de Las Vegas, no me abandonaba San José. Y desde eso conozco yo el trabajo de los 3 editores, que me ha parecido tal vez la empresa más seria y que nos entrega un material muy bueno, porque no solamente entrega los temas, las preguntas en las que les fue mal, sino que hay una dispersión interesante que nos ayudan a analizar para poder ir a la siguiente fase, que es bueno, acá ya se las había mostrado, aquí más o menos se ve los resultados de esa prueba en febrero. Pues acá vemos que tenemos niños en Loyola sin haberlos preparado para nada, que ya tienen puntajes pues muy buenos. Este es como ¿Cuántos chicos tienen? En 11. ¿Cuántos presentaron esa? 87. Y ya pues acá vemos niños con muy buen desempeño sin haberlos preparado para nada. Acá se evidencia que lo que acabo de exponer, que efectivamente los procesos de investigación les ayudan a ellos a unas competencias pues muy buenas. Esta es la primera parte de la tabla, pero también tenemos la parte, pues obviamente tenemos chicos que no les va muy bien. Esta es la parte inferior, pero aquí vemos los promedios de materia y nuevamente aparece la lectura crítica como en estado de desempeño avanzado. No tenemos nada en insuficiente, y a las que le tenemos que apuntar entonces son estas que dicen desempeño mínimo, que vemos por acá,
Se elabora entonces un plan de mejoramiento, no solamente en el presaber con los muchachos que lo está financiando pues sus familias, sino que además les entregamos un formato que pues puede ser modificado por cada institución o por cada maestro para que me presenten a mí, porque como el Loyola no tiene ningún coordinador, entonces yo funjo mucho como el coordinador académico, que es la rector. Entonces a mí me entregan el plan de mejora de la materia para que en estos meses antes de la prueba ellos trabajen sobre esas áreas que deben de mejorar. Eso pues tiene que ver con esta fase 2, que son la implementación de esas estrategias. Mucho tiene que ver con el modelo pedagógico, que si lo estuvieron estudiando, nosotros trabajamos mucho la pedagogía activa y intentamos, porque a veces uno escrito está muy bonito, pero la evaluación formativa, que es un proceso muy complejo, en teoría está en el modelo pedagógico, la gran mayoría de los maestros lo utilizan, pero no todos. Muy importante aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la medida que se pueda, porque tú mismo lo decías, hay instituciones que o no tienen maquinitas o tienen maquinitas y no tienen internet, o al revés. Esto pues habría que, digamos, profundizar en cada uno de los temas para las instituciones que requieren hablarles de esta fórmula que proponemos para ese mejoramiento de los resultados. Acá nuevamente entra un evaluador externo. Por ejemplo, el Sor Juana, que tristemente hoy no está, ellos tienen, precisamente con los 3 editores, este proceso, pero además tienen unas pruebas bimestrales para ir bien, pues van observando, van evaluando, van midiendo cómo van. Y otra cosa muy importante, este evaluador externo nos entrega además una propuesta de malla curricular que se articula con lo que presuntamente se va a preguntar en las pruebas a ver. Entonces nos ayuda con la evaluación diagnóstica, con la bimensual que se hace pues por periodo, y con ese insumo nos permite mirar si el currículo y los temas que estamos abordando en cada una de las materias pues apunta a un mejor desempeño de las pruebas. Y finalmente, claro, hay que tener una posibilidad, forma de estar evaluando si estamos cumpliendo con esos planes de mejoramiento. Mis profesores, después de la primer prueba, me los entregaron, hace poco hicimos la segunda y hay un comparativo, y en teoría esa segunda prueba de seguimiento, pues uno debería ver quién... el resultado debería ser mejoramos, porque estamos en un proceso, pero si no estamos mejorando, bueno, ¿ahí qué pasó? Es el maestro, es el estudiante, es el espacio, ahí hay que analizar qué puede estar sucediendo. Entonces miren, dentro de esa carpeta también está las respuestas que fueron incorrectas, para que nos ayuden a identificar en cada una de las materias cuáles fueron los conceptos, los temas o básicamente la pregunta en las que le fue mal, para que el maestro diga, uy, tengo que trabajar más en esto. Y viene lo más duro, que es pues mantenerlo en el tiempo, que ya es un tema de cultura. Ustedes ya lo han hablado, no me voy a demorar mucho ahí. Básicamente, si ya logramos tener una etapa en la que estoy haciendo el diagnóstico de cómo están mis muchachos, cómo está mi currículo, otra en la que yo estoy haciendo un proceso de mejora, otra en la que le hago un seguimiento, pues claramente tengo que sostenerlo en el tiempo, y es tal vez un poco lo más difícil, que se viene mucho con el tema de cultura. Acá se muestra también otro de los resultados, donde se ve la desviación estándar, y podemos ver en qué materias los conocimientos de los niños son como más homogéneos y en cuáles son más heterogéneos, que pues eso también obedece a muchos temas pedagógicos que si nos quedamos ahí pues no terminaríamos. Entonces, en resumen, a un colegio que quiera mejorar en su desempeño, importantísimo hacer el diagnóstico. Pues es que es así de sencillo. Yo hago el diagnóstico, plan de mejora, lo ejecuto, lo sigo,
y eso sí o sí nos tiene que ayudar a subir, así sea de a poquito, porque obviamente uno no va a pasar del 400 al 99 pues pues tendrían que ser unos magos, y el que haga eso pues también que nos explique, pero es un proceso. Un colegio no va a subir 100 puestos de un año para otro, no. Eso es como todo, muchachos. La presentación yo se la...